La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la otitis media con nuestra invitada, la doctora Telma Martínez. Ella es otorrinolaringóloga y es cirujana de cabeza y de cuello. Y vamos a ver un poquito lo que nos dice la placa, lo que es la otitis media. Lo que sí sabemos que cuando duele el oído, duele muchísimo. Pero vamos a investigar un poquito más, ¿sí? ¿Qué es la otitis media? La otitis media afecta a todos los grupos de edad, pero es más frecuente en el periodo de edad comprendido entre el nacimiento y los 7 años. A partir de esta, la incidencia disminuye. Aproximadamente el 70% de los niños han tenido algún episodio de otitis media. En la mayoría de los casos es un problema menor que mejora con el tratamiento, pero puede presentarse de nuevo en el futuro. En casos extremos es una de las causas de pérdida de audición. Bueno, súper importante conocer, saber y ver y detectar, porque te imaginas, los chicos menores de 7 años son los que más tienen y muchas veces son tan chiquititos que no pueden ni hablar. Y vamos a consultar a nuestra invitada qué hacer en esos casos y cómo se cura, obviamente cómo se trata y las secuelas que puede dejar y todo sobre otitis media hoy acá en el programa. Pero antes de recibir a mi invitada, antes de ir al corte, nosotros hacemos algo siempre en todos los programas que si vos ves normalmente ya sabes, y si es la primera vez te digo bienvenido, bienvenida. Nosotros comenzamos el programa haciendo un ejercicio que es el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque tenemos muchas cosas por las cuales agradecer y tenemos que centrar nuestra mente, nuestro interés, nuestra atención en lo que tenemos, en lo bueno, porque donde va la mente, después vienen, eso se materializa. Entonces vamos a insistir en lo bueno y en lo positivo. ¿Y qué tenemos de bueno en la vida? Muchas cosas. También cosas malas, obviamente, pero nos centramos en lo bueno en este ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios primero y antes que nada al don de la vida. Gracias a Dios estamos hoy aquí. Otra gente no puede decir lo mismo. Agradecemos el don de la vida, agradecemos la salud, agradecemos el amor, agradecemos la familia, agradecemos los amigos, agradecemos el trabajo, agradecemos los compañeros de trabajo y podemos seguir así. Yo quiero agradecer que la vida me dio esta oportunidad de estar aquí haciendo este programa dirigido a vos y que vos estás ahí viendo el programa y ojalá que sea de provecho. Bienvenidos todos, comenzamos de esta manera al Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta del corte ya voy a estar con mi invitada, la doctora Telma Martínez, otorrinolaringóloga. Estamos con nuestra invitada, la doctora Telma Martínez. Ella es otorrinolaringóloga y es cirujana de cabeza y de cuello. ¿Qué tal, Telma? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, Vivi. Gracias por la invitación. Muy bien, agradecida por estar acá y poder dar un poquito la información que estamos queriendo sobre este tema tan importante que es el dolor de oído o una otitis. Claro. Así. Bueno, yo decía, Dios mío, vamos a aprender un poquito más de otitis, pero cuando duele el oído, Telma, es terrible, es, no sé, querés cualquier cosa con tal de que me pase esto. Sí, así mismo. La consulta más frecuente en los niños, en los adultos inclusive, pero más frecuente en niños es la otitis, justamente. El dolor de oído es algo que, gracias a Dios, nunca me pasó, pero tengo una hija de 8 años y sé que se queja y lleva un llanto desesperante. Mamá, papá no saben qué hacer.
van a la urgencia, muchas veces no están capacitados, muchas veces hay una sobremedicación, sobreindicación y a veces es tan sencillo la cosa que hace falta conocer un poquitito los signos de alarma y tratar de identificar un poco hacia qué parte nos vamos, ¿verdad? Claro. Y bueno, y justamente eso quería que nos digas, ¿cómo sabemos que es otitis? O sea, obviamente si el niño ya puede hablar o si es un adulto sabe que le duele acá, ¿verdad? Ahora, si es un bebé, por ejemplo, y comienza a llorar y es otitis, ¿cómo uno descubre eso? Bueno, normalmente los niños, Vivi, cuando son recién nacidos, la incapacidad de comunicarse, lo primero que hacen es llorar. Lloran por hambre, lloran por dolor, lloran cuando están sucios, ¿verdad? Pero el llanto ensordecedor de un dolor de oído es algo que es inconfundible, ¿verdad? Claro que es importante descartar otras causas, ¿verdad? Claro. No solamente eso. En el contexto de un niño recién nacido, que no haya ninguna afección, ya sea abdominal o alguna otra afección que no esté en relación a que sea un despertar brusco, ¿verdad? De llanto, ¿verdad? De repente el niño deja de mamar, deja de tomar la leche, por sobre todas las cosas, ciertos factores de riesgo también con ese lactante, ¿verdad? Un niño que tiene antecedentes de hermanitos que tuvieron otitis, un niño que se alimenta exclusivamente de leche suplementaria, no maternal exclusiva, ¿verdad? Son factores que te indican a pensar que ese niñito está sufriendo justamente de un dolor de oído, una otitis. Ya. ¿Y la otitis qué es? ¿Inflamación, infección? Y la otitis, ¿verdad? Al hacer itis habla de una inflamación, ¿verdad? Una inflamación puede ser de en principio una inflamación simple, ¿verdad? Como cuando alguien te golpea, se inflama y eso cede. No necesariamente a veces es una infección, ¿verdad? Pero muchas veces, de acuerdo, que si hay otros signos asociados como fiebre o de repente, como digo, dolor, ya se asocia a una infección, ¿verdad? Cuando se asocia a esos otros síntomas, ¿verdad? Ya. Bueno, ¿y qué hace que aparezca esta inflamación o infección? No sé, ¿entró agua en el oído o es un germen o es un qué? Ya, y a veces, o sea, ahí tenemos que dividir un poquitito de las otitis, ¿verdad? Están las otitis que son las externas. Las externas generalmente son los niños que van a las piletas o que se tocan mucho con cotonetes o se meten en el oído y causan infecciones, son las otitis externas. Van del tímpano hacia afuera, ¿verdad? Y las otitis media, que es la que nosotros estamos hablando ahora, justamente son las que son de la caja del oído medio, que afecta al tímpano. Eso es mucho más peligroso. Eso ya es mucho más también dolor. Los dos son relativamente peligrosos, ¿verdad? Porque muchas veces la otitis media lo que causa es que se puede complicar a más. Puede complicarse a una meningitis, puede complicarse a un vértigo, un mareo muy raras veces, a una parálisis facial, porque está relacionado a la caja del oído medio. ¿Qué significa caja del oído medio? Ahí están los huesecitos, ahí está el drenaje del líquido del oído medio por la trompa de Eustaquio. Entonces por ahí drena el líquido normalmente del oído sin estar infectado. Entonces cuando se produce una infección por un virus o una bacteria, entonces eso se inflama, deja de drenar, se acumula el líquido. Ese líquido en principio es estéril, o sea, limpio, entre comillas. Pero cuando va pasando el tiempo, eso se va sobreinfectando y ahí es donde ocurre de repente la fiebre y aumenta el dolor, y normalmente esto suele ceder solo en 2 semanas, pero la reacción, la fiebre, el dolor, el llanto, la desesperación hace que nos recurramos al médico justamente para disminuir ese tiempo prolongado. De dolor, Dios mío. No, normalmente ya a los 3-4 días suele parar, pero depende mucho del contexto. Cada persona es diferente, cada niño es diferente, entonces hay que ver el contexto. Siempre por eso cuando están ahora en auge los mensajes de WhatsApp, las consultas por WhatsApp que de repente no están adecuadas, pero para auxiliar hasta el momento de la consulta a veces sirve. Es que cuando a tu bebé le duele algo, llora y no sabes, mira, no sé, cualquier chamán que venga y haga algo y que le cure y que le haga pasar ese dolor. Sí, así mismo. Y para eso muchas veces estamos siempre de urgencia o al llamado. Para nosotros como otorrino a veces el dolor de oído no es nada, pero muchas veces hay que ponerse en el lugar del paciente y en el lugar de los padres que llevan alguna carga muy emocional, porque es un hijo o un sobrino o lo que sea, no da gusto verle llorar. Así mismo. Bueno, vamos a ir descubriendo un poco más sobre el tema de otitis media. Ya sabemos que es media porque es de la mitad para
para atrás, para el tímpano, la ¿verdad? caja, sí, en la así mismo. caja. Muy bien. Yo estoy tratando de acordarme de lo que estudié en el colegio, de esto, del oído medio, de los huesillos, el yunque, ¿cómo era? Martillo. Martillo, los yunque. huesillos. Martillo. Bueno, no me estoy acordando muy bien. Pero acá nuestra invitada nos va a ir explicando. Vamos ahora con este material, por favor. Causas. La trompa de Eustaquio se encuentra entre el oído medio y la parte posterior de la garganta y su función es drenar el líquido que se produce en el oído medio. La infección se ocasiona cuando esta estructura se ve bloqueada y, por lo tanto, acumula el líquido. La obstrucción muchas veces puede originarse por motivos intrínsecos que se deben a la inflamación de la mucosa de la trompa de Eustaquio por un problema infeccioso o alérgico, o extrínsecos, habitualmente de causa mecánica producida por una hipertrofia adenoidea. Otras posibles causas son la infección de la vía respiratoria alta, problemas alérgicos y trastornos de la función ciliar del epitelio respiratorio de la vía respiratoria alta. Por favor, qué palabras más complicadas. ¿Cómo se te ocurrió estudiar esto? Contame. Ay, no sé, realmente parece que ya nací pensando en esto, ¿En no se me serio? ocurrió. Yo toda mi familia vienen de profesionales en derecho, todos. Sí. Yo soy la única que soy médico y no nací, o sea, Es vocación. es vocación. Es vocación. Sí. No, es que para ser médico tenés que tener vocación. Gracias. Claro que La sí. verdad que me Sí. gusta. Bueno, yo decía, esto es todo muy complicado para nosotros que no somos médicos, pero ya nos explicaste antes, ¿verdad? Pero el tema de la inflamación, ¿por qué se queda ese líquido que tiene que drenar? ¿Por qué no drena y por qué se queda? Porque eso se inflama, se infecta y qué sé yo. ¿Por Ya. qué eso? Y justamente en una de los BTR de la imagen estabas hablando del oído, de la trompa de Eustaquio, Sí. por ejemplo, que ese canalcito que va drenando a Sí. la rinofaringe, que es la parte posterior de la nariz, o sea, se comunica, o sea, no sé si pasaste por ahí cuando te subías al cerro, puf, se te tapan Sí, los oídos y luego sí. después bajas, puf, se te libera. Sí. Bueno, esa es la función de la trompa. Ah. ¿Sí? La trompa de Eustaquio equilibra las presiones del oído medio con afuera, con nuestra nariz, ¿verdad? Ya. Entonces, muchas veces cuando hay un crecimiento adenoideo, que es en la parte posterior de la rinofaringe, que te había mostrado, también hace compresión extrínseca, que hace, le aprieta, ¿verdad? Y muchas veces cuando es muy grande, no puede seguir drenando esa trompa, ¿verdad? Por una adenoide. Los niños generalmente Sí. consultan por ronquidos, dicen, no, doctora, ronca mucho, a veces no escucha, pone fuerte la tele, ¿verdad? Y tiene repetición, dolores de oído frecuentes, doctora, y el doctor quiere saber si tiene su adenoides grande, ¿verdad? Entonces, obviamente hay estudios para hacer. El crecimiento de la adenoides es una de las causas más comunes de otitis media recurrente en los niños, ¿verdad? Entonces, por eso es la primera cosa que hay que tratar. Claro. Muchas veces las adenoides no son grandes, pero ¿qué pasa? Las infecciones, porque el niño es predispuesto a tener infecciones por alguna deficiencia inmunológica o por las defensas bajas, ¿verdad? Se crean unas partículas, un film de bacterias que a veces es difícil de quitar con algunos antibióticos porque ya crean resistencia. Ese es otro problema. Entonces, Claro. lo que se hace es, no porque la adenoide sea grande, sino por las adenoiditis recurrentes, las Sí. infecciones de esa glándula, porque está al lado del conducto de drenaje, hace que se acumule el líquido y se infecta por ende el oído medio, ¿verdad? Entonces están todos asociados como una manguerita que está conectado entre la nariz y el oído medio. Si algo obstruye la manguera hacia afuera, se acumula el líquido. Si el líquido está mucho tiempo acumulado, se infecta el líquido. Por ende también, si dentro de esa manguerita por sí se infecta, como me dijiste, por una bacteria o por algún tipo de virus, ¿verdad? Mismo eso se hincha y se infla la manguerita hacia adentro. Entonces no hay posibilidad del drenaje, ¿verdad? Ya. Y ahí. Bueno, en este caso, por ejemplo, el chico que tiene adenoides, ¿hay que operar, hay que sacar y se soluciona el problema o cómo es? Las cirugías de adenoides tienen sus indicaciones, tanto justamente una de las causas más frecuentes y la indicación principal es la otitis a repetición, porque la otitis a repetición por culpa de ese líquido que no sale, que vimos que se iba llenando en el BTR, entonces cuando se llena eso hace que el niño no escuche. Nosotros los adultos tenemos una audición de 20 decibeles para arriba, ¿verdad? Pero el niño
nosotros podemos escuchar un poquitito menos y no nos afecta, pero un niño en desarrollo, el niño que va creciendo, necesita los estímulos de afuera, Claro. auditivos, escuchar y hablar. Entonces, si ya no escucha a medida que va creciendo, va haciendo un retraso del lenguaje. Entonces, eso es una de las indicaciones principales para operar a un niño con problemas de adenoides, ¿verdad? Que en secundaria le está causando un trastorno de la audición. Eso es una indicación primordial. ¿Vos sos profesora? No. Ay, vea cómo enseña, de verdad, muy didáctica. Pero tendría que pensar también realmente. Bueno, estas son las causas de la otitis media. Nosotros hacemos un corte, ¿sí? A la vuelta vamos a seguir charlando con nuestra invitada y tenemos síntomas, prevención. Vamos a hablar de esto, vamos a salir sabiendo mucho de otitis media. Enseguida volvemos. Seguimos hablando con nuestra invitada, ella es la doctora Telma Martínez, otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello. ¿Cuello? ¿Qué es en el cuello? Porque está todo... Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. En el Está cuello. todo conectado. Así mismo. Cuando la especialidad, o sea, nosotros realmente hay un fellow para cirujana de cabeza y cuello. Nosotros, o sea, yo me recibí una promoción donde el título ya lleva ese nombre, cirujana de cabeza y cuello. De hecho que yo trabajo con un colega, ahora el doctor Jorge Arias, ahora con él operamos todo lo que sea cáncer y tumores de cuello, ¿verdad? De cabeza y cuello, de lo que sea otorrinolaringológica y la parte del cuello para arriba, o sea, tiroides, ganglios, cuerdas vocales, laringe. Todo eso también vemos en otorrino, por eso es otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. O sea, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora este material que habla de los síntomas, dolor, ¿verdad? Pero, ¿qué más dice? A ver. Síntomas. En la forma aguda de la enfermedad existe dolor de oído, fiebre, tinnitus e irritabilidad. Con menos frecuencia se puede presentar otorrea, supuración, vértigo y, con poca frecuencia, parálisis facial. Es más frecuente en los niños que acuden a centros escolares o que presentan alteraciones anatómicas en el área rinofaríngea, como el paladar hendido o que sufren inmunodeficiencias congénitas adquiridas. En el caso de los bebés, la señal principal es la irritabilidad y el llanto. Los menores con esta afección suelen tener fiebre o problemas para dormir, y es común después de un resfriado. Bueno, ¿está correcto eso, los síntomas? Está correcto. Es importante también tener en cuenta la edad, ¿verdad? Porque vos me habías hablado, ¿qué hacemos cuando son chiquititos, ¿verdad? Porque por encima de 3 años, por lo menos va a señalar, ¿verdad? Sí. Pero cuando son muy bebés, el llanto es lo principal. Muchas veces puede no estar asociado con fiebre, eso es a tener en cuenta de entrada, ¿verdad? Entonces, siempre hay que entrar a mirar un poquitito. A veces es difícil para mirar, pero para eso está el especialista, ¿verdad? Que tiene las habilidades para poder ver en una orejita tan chiquitita, muchas veces un recién nacido, si hay signos de otitis, ¿verdad? Y los niños que son generalmente en los lactantes, o sea, que lactantes hablamos de hasta 5 años, y los escolares por encima de 5 años, los que son muy chiquititos, no sé si alguna vez te llegaste a decir, tocarle la orejita a ver si le duele, ¿verdad? Y al tocarle le duele. Bueno, ese es un signo que es el signo del trago. Este signo que uno toca acá, ¿verdad? Y que le duele, generalmente a los niños menores, ¿verdad? Que son recién nacidos, es por una otitis media, ¿verdad? Pero los niños que ya son mayores generalmente están relacionados con una otitis externa.
porque esa trompita que habíamos hablado del drenaje, Sí. cuando son muy chiquititos están cerquita a través del conducto. Ah, ya. Entonces vos lo apretás y Ya. es una media, en realidad prácticamente está cerca del tímpano. Pero cuando están creciendo eso se va alargando, estirando y alejando, ¿verdad?, del conducto. Sí. Entonces ahí es cuando uno toca a un adulto y es otro signo, es una otitis externa, por ejemplo. O sea, que muchas veces depende por eso de la edad del niño, de la característica anatómica, ¿verdad? Como habíamos hablado, hay niños que tienen problemas del paladar, Sí. hay niños, esos son, vos tendrías que pensar de entrada luego ya en una otitis media. ¿Y por qué él tiene que ver el paladar, por ejemplo, Sí. hendido? Porque cuando la leche materna o la leche en fórmula con el paladar va directo a la trompa y tranca. Ah, Entonces claro. contamina, eso se contamina y por eso producen las otitis en ellos frecuentemente, ¿verdad? Entonces es una dificultad para estos niños. Y la fiebre puede no haber, pero generalmente en una otitis media aguda, que es de causa infecciosa, suele haber fiebre. Ujú, así. Bueno, ahora una consulta. Cuando uno está con su niño, le pasa cualquier cosa, le lleva al pediatra generalmente, Sí, ¿verdad? sí. Y después el pediatra deriva, porque puede estar llorando, puede tener un dolor y que no sea específicamente eso, ¿verdad? Pero cuando llegan los chicos al consultorio, o a lo mejor no se fueron al pediatra, pero ya se les medicó en la casa, con gotitas, con qué sé yo, ¿pasa eso que llegan ya medicados, por ejemplo? El 80-90% de los niños que llega al otorrino de entrada ya está medicado, o por el médico de guardia o médico de urgencia o por el especialista pediatra, ya sea también un médico de guardia o un médico de cabecera del niño. Los pediatras están súper actualizados en cuanto a este tema porque es el pan de cada día de ellos, ¿verdad? Es igual que nosotros, pero gracias a Dios de entrada ahora hay una concesión, o sea, están más concientizados sobre el uso del antibiótico, ¿verdad? Que es lo que podamos hablar también. Lo ideal siempre depende de la característica del niño. Por ejemplo, un niño que no se alimenta, un niño que está llorando, que no puede tomar, que está volando de fiebre, de entrada se puede dar antibióticos. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de una otitis grave, ¿verdad? Una otitis media aguda con fiebre, dolor, y si más encima uno ve y ve los signos de otitis, se puede dar el antibiótico, ¿verdad? Pero muchas veces los signos no son tan específicos, entonces a veces con analgésicos, solamente con algún tipo de ibuprofeno o algún tipo de paracetamol, se puede llegar a pasar el dolor. Cuando el niño deja de tener dolor es donde se alimenta, donde las cosas se tranquilizan un poquitito más y se puede expectar el uso de antibióticos, ¿verdad? Normalmente en 72 horas, ¿verdad? Si en 72 horas vuelve, o sea, hay fiebre, no pasa, se puede dar los antibióticos, ¿verdad? O sea, mejor no dar al inicio, a no ser que tenga eso que decís ya, que ya ni coma ni nada y que la fiebre esté muy alta. Y que sea visto realmente por el especialista. Y que la persona que ve es importante porque muchas veces nos ha pasado, y me ha pasado a mí propiamente, ¿verdad? Que a veces no podés visualizar bien y solamente para cubrirte le das. O sea, cubrirte, ahora estamos hablando médico legalmente, los papás son muy ansiosos, está en la parte mediática. Entonces hay que explicarle a los padres. Acá la relación médico-paciente, médico-papá es muy importante porque cuando una persona le explica a alguien, le dice la evolución, entonces el papá se va tranquilo y espera. ¿Verdad? Pero muchas veces lo toma esto y ya chao, vemos qué pasa. No pasa, ¿qué pasó? No me explicó. Entonces que genera como una más ansiedad. Entonces eso no ayuda a la evolución de ese niño tampoco. Entonces para mí lo más importante es hablar con los padres, hacerle entender que esto es un proceso que inclusive se puede mejorar sin antibióticos, pero hay que ver cómo evoluciona. El niño come, juega, está bien, entonces analgésico, antiinflamatorio, vemos cómo evoluciona y ya está. Pero si hay otros signos que nos llaman la atención, entonces sí es indicado empezar con antibióticos. Lo ideal es que le vea siempre un especialista antes de indicar un antibiótico, ya sea pediatra o el otorrino. Claro, porque ese es otro tema que me encantaría hablar. Ahora tenemos que ir al corte, pero el tema de los antibióticos, ¿verdad? De cómo todo el mundo le da a los niños antibióticos, las mismas mamás, sin ver el daño que eso puede causar.
Vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? A la vuelta, seguimos charlando. Seguimos charlando con la doctora Telma Martínez. Nuestro tema es la otitis media, pero a mí me encantaría, Telma, que nos hables un poquito sobre el tema de los antibióticos. En diferentes programas acá en el Doctor en Casa ya hemos hablado con profesionales y sobre el peligro de los antibióticos y de darnos más o de tomarnos más antibióticos como si fueran inocuos, y qué es lo que puede pasar, y más hablando de niños, ¿verdad? Ya. Los antibióticos, Vicky, como sabes, ya es un arma muy importante para las infecciones. Las infecciones son de diferentes formas, o sea, puedes tener diferentes bacterias, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahora llamó, no sé si el tema de que se limitó a los registros, ya todos los antibióticos se tienen que retirar con número de cédula, registro y diagnóstico del paciente de cualquier farmacia. Sí. ¿Por qué? Porque justamente habías hablado de que antes era, te vas y el mismo farmacéutico, que es un idóneo en farmacia, que tiene conocimientos pero no científicos y mucho menos médicos también, ya le da una amoxicilina, ya le da una penicilina, ¿verdad? Entonces, que es lo mismo, era solamente, y le da uno simple, y antes empezaba con famosa amoxicilina de 500, ¿verdad? Y todo era amoxicilina de 500, o se tomaba con cefalexina de 500, que son drogas primarias, vamos a decir, que se usaban. Llegó un tiempo a otra parte donde esas drogas no hacían nada en las personas, o sea, le dabas 500 no mejoraba, le dabas 1 gramo no 500, por eso se empezaron a asociar a los antibióticos otros potenciadores, por eso está la amoxicilina con con clavulánico, con un montón de asociaciones que potencian a la droga, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros como papás, y más con la ansiedad, muchas veces dijimos, cuando se podía retirar antibióticos, vos te vas y compras a la farmacia, lee un poquitito en Google y ya te sale, ¿verdad? Entonces, eso es lo que genera resistencia. Los bichitos son muy inteligentes, yo le digo bichitos porque a mí me encanta explicarle así a mis pacientes, ¿verdad? Entonces, los bichitos son inteligentes, ¿no? Mira, la otra vez me va a dar otra vez eso, vamos a generar cierta resistencia y van subiendo, van escalando ellos también porque tienen, o sea, van haciendo su cadena de vivencia, o sea, tienen que sobrevivir ellos, ¿verdad? Entonces, como todos, van generando esa resistencia y son pequeñas capitas y cada vez peor. Por eso nomás es el riesgo de los antibióticos. Y muchas veces el riesgo del antibiótico también se genera con algún daño a nivel del estómago, algún daño a nivel del hígado, o sea, no son medicamentos como para dar de entrada, o hay que estudiar bien el caso. O sea, para mí es muy importante valorar el costo-beneficio de dar un antibiótico a un paciente. Perfecto, súper claro. Ahora vamos con otro material, por favor. Prevención. Para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad, los especialistas recomiendan lavarse las manos con frecuencia. En el caso de los niños, vacunarles cuando corresponda y, sobre todo, no abusar de los antibióticos, ya que se puede generar una resistencia a ellos que impida su efectividad. Bueno, era lo que nos estabas diciendo, así ¿verdad? Mismo. Es importante también, como es el BTR, la vacunación a la edad correspondiente de los niños, ¿verdad? Porque generalmente las infecciones, las otitis, porque empezamos a hablar de otitis media y ahí salieron los antibióticos, son infecciones de las vías aéreas superiores. ¿Qué son vías aéreas superiores? Y todo lo que tenga que ver de la garganta, la sinusitis, las alergias que se sobreinfectan. Entonces, porque empiezan con una rinitis, después ya empiezan con una sinusitis y eso se va sobreinfectando, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores para prevenir, ¿verdad? O sea, tratar de vacunar porque hay ciertos virus que tienen relación con las vías aéreas superiores. Claro. Esa es una manera de prevención magnífica, el tema de la vacunación. Y el lavado de manos. ¿Por qué el lavado de manos está primerito? El lavado de manos porque
las bacterias obviamente están en todos los lugares y el lavado de manos es primordial, tanto de ver entre paciente y paciente como inclusive darle la mano a la persona, ¿verdad? O sea, siempre hay que lavar la mano, bañarse. Yo, por ejemplo, llego al consultorio, entro, me baño y la ropa del consultorio, ya va directo trato de no acercarme a mi gente, a mi familia, con ropa ya donde haya visto también pacientes, porque claro, ahí le protejo. Y también al revés, si tengo paciente infectado, o sea, gente en casa enferma, trato de resguardar con un tapaboca o algo para no perjudicar a mis pacientes. Claro, exactamente. Claro. Bueno, y el tema de los antibióticos ya se generó mucha resistencia, por eso que hay cada vez virus más fuertes, ¿verdad? Sí, hay cada vez virus más fuertes, más resistentes. Se está volviendo inclusive a los antibióticos de antes. Por ejemplo, por darte un ejemplo que no tiene que ver en el caso de nuestro tema ahora, ¿verdad? Es los granitos, famosos granitos, las infecciones de los granitos. Antes se daban las cefalosporinas de primera generación, que son las cefalexinas, por ejemplo. Esa que es Staphylococcus aureus, que se encuentra en la piel, todos los tenemos, ¿verdad? Pero hay gente que tiene predisposición más fácil a hacer infecciones. Entonces, antes, no sé si te acordás de las sulfas. Sí. Bueno, las sulfas vuelven al auge ahora. Ay, no me digas. Porque los estáfilos están volviendo a ser sensibles a la sulfa, porque ellas son resistentes a la cefalosporina de primera. Porque antes te cortabas por cualquier cosito de cefalosporina, te iba a la farmacia cefalosporina. Entonces, se está volviendo inclusive a antibióticos antiguos, por decirlo así, ¿verdad? Yo soy la menos indicada, ¿verdad? Porque para eso están obviamente también los infectólogos, ¿verdad? Pero vemos en auge eso, por lo menos. Bueno, y yo te preguntaba esto porque justamente para crear conciencia del tema del antibiótico, ahora ya está más difícil, o sea, ya tenés que llevar tu receta. Pero ¿por qué se llegó a eso, de exigir la receta? Porque como coquito tomábamos los antibióticos. Así mismo. O sea, cantidad y cualquier cosa, y encima el antibiótico tiene su tiempo, ¿verdad? Son 5 días o 7 días que te dice el médico. Vos tomás, al tercer día ya estás bien, ya no tomás más. De tomar, y ese es lo peor. Y hay que seguir tomando, había sido, ¿verdad? Porque ahí, o si no, otra vez adquieren resistencia. Bueno. Me gusta el tema del antibiótico, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Para que quede bien claro. Ahora tenemos otro material, vamos. Tipos. La otitis media se clasifica en aguda. Es una enfermedad infectocontagiosa que afecta al aparato respiratorio y cuyo síntoma principal es la tos. Esta a su vez se divide en esporádica o de repetición. Subaguda se caracteriza por la presencia de exudado, líquido que se sale del conducto donde se encuentra contenido en la cavidad del oído medio, de manera asintomática o con síntomas muy leves. Si este exudado permanece más de 3 meses, la enfermedad pasa a ser crónica. Crónica se divide a su vez en 2 subgrupos. Uno de ellos con exudado que tiene una duración de 3 meses y supurada que conlleva una supuración mayor a 3 meses. Bueno, ¿está bien eso? Está bien. Sí, lo que pasa es que acá hay que diferenciar bien lo que es la aguda de una crónica. Para mí son las dos grandes, así que salir acá aprendiendo en aguda y crónica, ¿verdad? Sí. Generalmente las agudas son las que estamos hablando, las más frecuentes. Sí. Dolor, fiebre, que muchas veces puede inclusive salir sangre del oído, que viene y dice, te llaman, doctora, está sangrando el oído de mi hijo. ¿Qué pasa? Las otitis medias muchas veces son porque hay pequeños vasitos en el tímpano y eso se inflama, ¿verdad? Se hincha, y cuando hay una microperforación, eso se rompe y sale sangre y la madre entra en desesperación. En cortocircuito. Pero ese proceso que sale la sangre y directamente para el dolor, en el caso de la enfermedad en sí, cuando es una otitis media aguda. ¿Por qué? Porque es como que está por explotar algo, está comprimiendo algo, y cuando hay una pequeña fuga de drenaje, ya sea sangre o ya sea pus, entonces ahí calma el dolor, ¿verdad? Entonces el proceso de evitar que eso se complique es donde entran los antibióticos, los analgésicos, los antiinflamatorios, para que eso ya tenga un curso ya favorable hasta el final, ¿verdad? De la resolución de eso que ocurre en 10 a 15 días, ¿verdad? Lo que hablamos de crónica es muchas veces ese paciente tiene a veces una microperforación de antes o infecciones que le generó una perforación de oído. Entonces hay que saber justamente cuándo el oído está perforado y está normal.
Cuando un niño está perforado y le chorrea, pues le chorrea, o sea, la otorrea elegantemente hablando, Sí. ¿verdad? Entonces viene y digo, doctora, le sale pus y tiene súper mal olor el oído. Eso es una otitis media crónica y generalmente va más de 3 meses de secreción, pero inclusive son las más graves también. ¿Por qué? Porque esa infección, ese tímpano que está roto, que genera pus, puede ir al cerebro también. Ay, ¿verdad? eso es Porque súper peligroso. súper peligroso y es la que traen a veces complicaciones como mastoiditis, que es la infección de la mastoide, dan también parálisis facial muchas veces, y los peores son los abscesos cerebrales por culpa de estas otitis crónicas recurrentes. Claro. Pus, y lo peor, no tienen fiebre y no tienen dolor. Claro, por eso es crónica. Por eso porque es crónica, cuando duele ya exactamente. te vas corriendo y es... Claro, muchas veces a veces son crónicas agudizadas porque Sí. se sobreinfecta con otra cosa, ¿verdad? Y cuando hablamos de exudado o no exudado, es muchas veces cuando pasamos de una aguda que ya dolió, ya se curó, ¿verdad? Entonces el tímpano se queda un poquitito de secreción y esa secreción a veces ya es estéril. Y esa es la que es el exudado, que a veces tiene que terminar drenando Claro. con el tiempo, y si no drena todo ya se queda como una otitis media serosa o exudativa, ¿verdad? Entonces eso es lo que genera a veces la disminución de la audición, como una secuela, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y ahora llegamos al tratamiento. Vamos a ver este material, por favor. Tratamiento. El tratamiento habitual se realiza con antibióticos durante 10 o 14 días. Habitualmente con este tratamiento, la sintomatología mejora significativamente en 48 horas. El especialista también podrá recetar descongestionantes nasales y mucolíticos si se precisan. Cuando los episodios son muy frecuentes y se sospecha que existen fuentes de infección como una adenoiditis crónica, sinusitis crónica o inmadurez inmunológica, debe establecerse un tratamiento lo más específico posible. En muchos casos, sobre todo en niños, se presentan episodios repetidos de otitis media junto con síntomas de adenoiditis e hipertrofia adenoidea, por lo que se ha de realizar la extirpación del tejido y la colocación de tubos de drenaje transtimpánico. Bueno, doctora Telma, me vas a explicar todas esas cosas raras que escuchamos. Estamos hablando Sí. justamente, o sea, del tratamiento. Primero, cuando hablamos de una aguda, antibiótico, Sí. analgésico, pasamos. Está bien el niño, chao, una etapa aparte. Ese niño puede volver a tener este Sí. cuadro. Si es menos en una semana, o sea, tratamos una semana, la siguiente semana está bien, y la siguiente semana vuelve otra vez por dolor de oído, generalmente está relacionado con el mismo patógeno, el mismo bichito. Entonces, sería recurrente de él, ¿verdad? O sea, pero muchas veces cuando está pasado las 2 semanas del tratamiento, del primer tratamiento, se considera como otro evento aparte, o sea, Ya. probablemente otro virus, entonces, de las agudas. Sí. Ahora, cuando estamos hablando también del tratamiento, o sea, ese es el tratamiento de las agudas, vamos al tratamiento, como habíamos hablado, de lo relacionado al resto del aparato respiratorio. Si hay una infección de las vías aéreas respiratorias, y bueno, disminuir la secreción, la parte de sinusitis, tratar la sinusitis, la parte de la rinitis alérgica, tratar la rinitis alérgica, porque toda esa cantidad de moco genera infecciones en el niño y eso puede afectar al oído. ¿Cómo afecta al oído? Y acumula la secreción, el líquido. Ese líquido, como ya te dije, Vivi, a veces se infecta y a veces no. Claro. Y muchas veces cuando no se infecta, lo que hace es disminuye la audición. Entonces ahí estamos hablando de extirpación, normalmente los niños adenoides, ¿verdad? Sí. Y según la evolución de ese niño, la colocación de tubitos ventilatorios, que es para que drene el líquido. O sea, se le por pone el un tímpano. tubito en Un el tubito, oído. Sí, un tubito que se llama Finito. diabolo, finito, Sí. chiquitito, que eso, el tímpano se regenera solo y hace una vuelta. Cuando hace una vuelta, expulsa solo el tubito. Con el tiempo, a veces Sí. ocurre en 6 meses, hace un mes, hace un año, y eso terminó su función, se cerró, se acabó. Y O el sea, niño se pone el escucha. tubito chiquitito y se le deja ahí adentro. Claro, para que ventile el oído medio con acá afuera ya. y la presión de la boca Claro. también. ¿Por qué? Porque tiene que escuchar ese niño.
Pero eso también tiene su indicación. No a cualquiera se le pone tubito, Claro. no a cualquiera se le quita la adenoides. O sea, tienen sus indicaciones específicas que sería tema a debatir. Claro, después. pero bueno, pero eso justamente es el que decide, es el profesional especialista, exactamente. como vos, por ejemplo. Con el pediatra, exactamente. Normalmente decidimos operar un niño cuando tiene adenoides grandes, que obstruye la trompa de Eustaquio, que tiene alteraciones de la audición. Normalmente no está afectado todavía, pero la clínica, mamá se pone fuerte, la tele tiene que gritar para hablarle. Sí. Entonces, sin necesidad de hacer un estudio de la audición, muchas veces se ve el tímpano un poco deslustrado, despulido, ¿no? Algo brillante y transparente como suele ser. Sí. Entonces, no tocamos con tubo de ventilación. Lo primero es la adenoides. Luego vemos cómo va evolucionando eso, porque a veces la primera causa es la adenoides y no hace falta poner el tubo de ventilación. Ahora, si el niño colabora a un estudio de audiometría, que es muy difícil porque tiene que responder a ciertas cosas, entonces cuando hay una caída de más de 10 decibeles, o sea, 10 decibeles en un niño ya es indicación de tubito, porque eso ya altera su evolución en el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Pero en mi caso es muy raro que coloquemos. Ya. Ahora, esto, por ejemplo, puede llegar a, no sé, perforar el tímpano o algo así. Sí, claro. Y la otitis, o sea, de hecho que la resolución muchas veces hay microperforaciones. Ajá. Entonces esas microperforaciones cuando hablamos de exudado o de secreción, que pasa cuando hay el dolor de oído, ¿verdad? Ya. Pero muchas veces no se perfora el oído, no hay esa microperforación, y el abombamiento del tímpano disminuye solo con la medicación, porque todo se va resolviendo de acuerdo también a los fármacos, ¿verdad? Pero mientras el chico tenga otitis, ¿escucha menos de ese lado que tiene? Sí, se escucha menos porque es como que la membrana transparente, limpia, está engrosada como si fuese que esté inflamada. Como que tiene algo tapado. Está inflamado, sí. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte a la vuelta. Las consultas que ustedes quieran hacerle a nuestra invitada a través de redes sociales. Volvemos ya. Y ahora vamos a ver qué le quieren preguntar a nuestra invitada. Estamos en todas las redes sociales como El Doctor en Casa. Si vos tenés algún tema que querés que veamos, algún profesional que te gustaría que invitemos, podés escribirnos también ahí, darnos la sugerencia. Y ahora vamos con esta primera consulta para nuestra invitada. Orlando de Cacupé pregunta, si al hacer actividad física uso auriculares, ¿puede producir otitis por el calor corporal y el sudor? Jamás se me hubiera ocurrido preguntar esto. Mirá vos. Es lo primero, o sea, realmente es una otitis media muy difícil, ¿sí? Pero una otitis externa, sí, porque siempre le hago la comparación de cuando si usas cotonete, sí, doctora. Entonces, como que tengas un cotonete siempre tuyo, porque vas tocando los auriculares. Claro. El sudor, justamente, y el calor muchas veces genera una irritación superficial, y esa irritación, nosotros tenemos piel en la primera parte del conducto. Sí. Esa irritación de la piel en un adulto es lo que causa después los dolores externos, que uno duele, siente que le duele, le da puntada, pero es una otitis externa a causa del uso de auriculares, porque meten mucho y muchas veces estamos manoseando. Pero los auriculares, estos que se meten y esos que son así redonditos. Los redonditos no hay problema. No, los que ponemos adentro. Los que ponemos adentro, que son intracanales, o sea, los que dentro del canal. Personalmente los que son así son más seguros en ese sentido. Claro. Pero son inseguros porque porque yo a veces también me excedo, ¿verdad? Porque me gusta caminar con música. Ponemos alto volumen y puede dañar la audición. O sea, vamos a empezar por eso. O sea, lo ideal es el uso de auriculares en un volumen adecuado y en lo posible no manosear tanto el oído. Perfecto. Vamos con otra consulta, por favor. Tatiana de San Lorenzo pregunta, ¿en qué casos la otitis puede no desaparecer y por qué? Muy buena pregunta, sí.
En varios casos. Habíamos hablado justamente cuando el niño tiene un problema, un trastorno inmunológico, un niño que hace frecuentemente otitis a repetición, hay que preguntarse por qué. La primera causa, las causas extrínsecas, vamos a ver cómo está su adenoides, vamos a ver si es que no tiene problemas de alergia o sinusitis que esté generando mucho moco, vamos a ver también si es que no tiene no está generando una resistencia por algún tratamiento anterior, donde haya que cambiar el antibiótico, por ejemplo. Entonces, generalmente no desaparece o por factores extrínsecos, pero del mismo lugar, o por factores que tengan que ver con un tratamiento inadecuado. Perfecto, bueno. Qué maravilla nuestra invitada, me encanta cómo nos explicaste y fue tan interesante, un tema que parecía medio aburrido, les diré otitis, pero sin embargo se nota la pasión que le pones y que te gusta todo esto. Sí, realmente me encanta hablar del tema, todo lo que sea otorrino me gusta, para mí es algo que hago todos los días, claro. Pero lo que más me gusta es que se entienda a nivel, como digo yo, a nivel del pueblo, a nivel de la gente, ¿verdad? Porque podemos hablar de tecnicismo. No, eso se entiende ustedes los médicos. Sí. Nosotros no somos médicos, por favor, con palabras lo más claras posible para poder entender, porque al final, ahora sabemos, no hay que usar cotonetes, meterse lo posible, cosas. Después, no automedicarse. Eso. ¿Verdad? Tratar de consultar siempre y tener en cuenta que en niños lactantes recién nacidos la leche materna y la lactancia materna es preferentemente la opción, obviamente la principal opción para crear obviamente algunas defensas naturales en ese niño y con eso disminuye bastante las recurrencias de la otitis en niños a medida que vayan creciendo. Ya. Perfecto, bueno, súper claro. Doctora Telma Martínez, muchísimas gracias por estar acá. La última vez que nos vimos fue en el Sueño Mágico de Vivi. Ella era una niñita y se iba al programa. Bueno, y ahora la invitamos y un gusto tenerte acá. Gracias, mil gracias, Vivi, por todo y esperemos otra vez de vuelta a hablar de otro tema interesante. Así mismo, te vamos a volver a invitar porque nos encanta tu presencia. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí y no te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.